Ya han pasado varios meses desde que los estadounidenses acudieron a las urnas para votar y empieza ahora sí ya a salir información mucho más granular, mucho más detallada sobre los patrones de votación de los estadounidenses en las urnas en noviembre pasado. Hay muchos segmentos sociodemográficos que son y serán fundamentales para el futuro de la democracia estadounidense y evidentemente también de las aspiraciones políticas de los dos partidos estadounidenses. Los votantes en los suburbios, las mujeres blancas, los votantes independientes y todo esto, evidentemente, todo este caudal de información que ya empieza a salir está siendo en este momento analizado con lupa por los dos partidos políticos y por los equipos que se dedican a empezar a preparar las campañas, sobre todo cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos, las elecciones legislativas del próximo año. Pero ciertamente hay un grupo que pues, para latinos y para México y para el gobierno mexicano son de enorme importancia y es cómo votó el sector hispano en Estados Unidos. Durante muchos años ya, sobre todo a partir de que los hispanos se convirtieron en la primera minoría de Estados Unidos, ha habido especulación del momento, el campanazo en el que el voto hispano decantará una elección presidencial y definirá para uno u otro partido la presidencia de los Estados Unidos. Cada ciclo presidencial electoral se habla de ahí viene ya finalmente este gigante hispano que despierta, que empieza a ejercer el poder de su voto en las urnas, pero ciclo electoral tras ciclo electoral se vuelve a repetir de alguna manera la historia que hemos visto, por lo menos ya en las últimas 3 o 4 elecciones presidenciales estadounidenses. Primero, un porcentaje mucho menor de hispanos que votan, de los que tienen derecho a votar y podrían empadronarse, registrarse para votar. Y segundo, un partido demócrata que ciclo electoral tras ciclo electoral hace una especie de post-mortem tratando de entender por qué el voto hispano no apoyó al Partido Demócrata en los números en los que se esperaba lo hiciese. Esto no quiere decir que el voto hispano se le haya voltado al Partido Demócrata y haya votado republicano, ni mucho menos. Durante los últimos ciclos presidenciales electorales, aproximadamente el 60 y pico por ciento del total del voto hispano en Estados Unidos ha votado por los candidatos presidenciales demócratas. Pero ciertamente este ciclo electoral muestra algunas lecciones, pero también algunos peligros que se ciernen sobre el Partido Demócrata yendo hacia adelante, tanto para las elecciones intermedias en el mediano plazo como para el próximo ciclo presidencial electoral del 2024. No cabe duda que el voto hispano, y además esta es una historia una especie de historia de dos ciudades, casi como el cuento de Dickens. Por un lado, es indudable que el voto hispano en lugares como Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvania, decantó esos estados en el colegio electoral a favor de Joe Biden. Pero a la vez, el voto hispano en Florida, el voto hispano en Texas, le dio algunas sorpresas desagradables al Partido Demócrata. En Florida, entregándole al presidente Trump el estado en el colegio electoral, en gran medida por este trabajo asiduo que llevó a cabo la administración Trump durante los 4 años cortejando al voto, sobre todo cubano-americano, pero también aquellos venezolanos radicados en Estados Unidos que han salido de Venezuela en los últimos años y que ya pueden votar en Estados Unidos, caracterizando al Partido Demócrata y a su contrincante Joe Biden como socialistas. Una campaña de 4 años en donde además Trump todos los pronunciamientos fundamentales que su administración hizo con respecto a Cuba, con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua, todos esos discursos, todos esos pronunciamientos, con una disciplina férrea, todos absolutamente se hicieron desde ciudades y desde micrófonos y salones en el estado de Florida. Y esto fue clave en poderle dar ese margen a Trump, sobre todo en el sur de Florida, en el condado Miami-Dade, el condado más importante del estado, que le entregó el estado
a Florida. Los demócratas respondieron tarde en tratar de revertir estas narrativas de que pues, eran socialistas y que Trump y que Biden era un socialista, y fue muy tarde, el proverbial demasiado tarde, demasiado poco, cuando en las últimas semanas Biden empezó a invertir recursos y a tratar de movilizar al voto hispano en el estado. En Texas, que es una historia muy interesante, el sur de Texas, los condados en la zona sur, en el Valle del Río Grande, como se le llama, es decir, justo al norte de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, del otro lado del Río Bravo, condados que han votado de manera recurrente a favor del Partido Demócrata, ahora, es decir, volvieron por márgenes pequeños, a darle la victoria al Partido Demócrata, pero hubo un aumento muy importante, casi de 9 puntos porcentuales, de votantes hispanos y sobre todo mexicoamericanos que votaron a favor del Partido Republicano y de Trump. No cabe duda, haciendo ya ahora sí un análisis bastante granular, que esos anuncios armó la campaña de Trump utilizando el discurso de Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca en julio del año pasado, en donde de manera salamera y desafortunada desde mi punto de vista echó loas al presidente Trump. Esas palabras fueron usadas con enorme eficacia por la campaña Trump en esa zona de Texas en particular, y hoy los análisis demuestran que pudieron haber tenido un impacto muy importante en explicar este aumento tan importante de votos hispanos y sobre todo mexicoamericanos a favor de Trump en el sur de Texas. Las lecciones evidentemente son que el Partido Demócrata no puede esperarse a la antesala de un nuevo ciclo electoral para empezar a acercarse y a hablar y a interactuar con la comunidad hispana. El Partido Republicano, hay que decirlo, lleva 4 o 5 años a partir de esa victoria de Obama cuando derrotó a Mitt Romney y cuando el Partido Republicano hizo una especie de su propio post-mortem de por qué habían perdido la elección, en donde claramente identificaron el voto hispano como un voto bisagra que podía, con la narrativa correcta, con el lenguaje correcto, con la inversión de tiempo y de capital y de recursos, con anticipación, podía empezar a generarle dividendos al Partido Republicano. Claramente esa estrategia, como nos están mostrando hoy todos los datos, le ha redituado al Partido Republicano. La gran interrogante es si finalmente los demócratas van a aprender la lección y van a empezar a invertir a partir de ayer en acercarse a los votantes hispanos, en invertir en candidatos hispanos, en el trabajo de tierra para movilizar, para incentivar, para entender al voto hispano y sobre todo entender que el voto hispano, como lo hemos platicado mucho aquí en esta videocolumna, no es un bloque monolítico. El voto hispano es muy diverso. No es lo mismo un votante mexicoamericano en Arizona que un votante mexicoamericano en el sur de Texas o un votante mexicoamericano en Colorado. Y lo que está en juego es revertir un proceso que en los últimos años, a lomos del voto hispano, le ha dado al Partido Demócrata una enorme ventaja en el colegio electoral, porque es el voto hispano en el que los últimos 3-4 ciclos electorales ha volteado estados que hasta hace poco eran republicanos, como Nevada, como Virginia, como Colorado. Es el voto hispano el que le ha dado esos estados al Partido Demócrata en el colegio electoral, y si el Partido Demócrata no pone sus barbas a remojar, esas enormes ganancias que han significado una base en el colegio electoral enormemente importante de votos para el Partido Demócrata, eso podría estar en el aire. Es un momento de definición muy importante para el equipo del Comité Nacional Demócrata, y entender ya estos datos que tenemos a nuestro alcance hoy y que nos permiten entender de una manera mucho más nítida cómo votaron los hispanos en Estados Unidos en el 2020.